¿Qué tal? Nos da mucho gusto saludarlos nuevamente y encontrarnos en este espacio, en este conversatorio donde semana a semana nos unimos a una guía sistemática del estudio de la Biblia, emocionados porque estamos ya en la segunda parte de una lección. Y digo segunda parte porque le hemos venido estudiando ya días atrás con el tema La misión de Dios en favor de nosotros, segunda parte. Y no me encuentro sola, me siento muy contenta porque por primera vez podemos compartir un espacio donde podemos, tal vez las conversaciones de casa, tenerlos ya en un espacio donde podemos conectarnos con otras personas. Mi nombre es Leticia Robles, pero estoy con... Mi nombre es Israel Robles, gracias Leti, y es un placer participar en este conversatorio acerca de un tema tan importante para el movimiento adventista, que es un movimiento mundial. Claro, como es nuestra misión, algo que nos ayuda a repasar un poco y reafirmar nuestra identidad, qué es lo que hacemos aquí, qué es lo que hacemos, y cuando respondemos a la pregunta qué es lo que hacemos, hablamos acerca de la misión. Y no sé si recuerdas cómo ciertos movimientos, juegos, partidos, sobre todo el fútbol, ha movido a muchas personas. Nos entusiasma ver, a veces nos hacemos partidarios de un equipo, pero algo que nos entusiasma pues es ver el juego, ¿no? Todos queremos que se meta siempre en nuestro equipo favorito un gol. Sin embargo, los desenlaces no siempre son como nosotros queremos. Sí, es cierto, y más cuando se trata de una selección Ujú. donde 11 jugadores están representando a todo un país, ¿no? Ujú. Y los jugadores pues tienen que usar su creatividad sin salirse de las reglas. Pero hay momentos críticos cuando un jugador infringe una regla. Por ejemplo, tú sabes que una de las consecuencias, y las consecuencias son parte del aprendizaje, ¿no? Claro. Es cuando a un jugador le sacan la tarjeta roja. ¿Qué sucede en ese momento? Pues es una decisión trascendental porque hay una expulsión, Hay lo una que expulsión, significa que ahora en vez de ser 11 van a ser... el equipo va a jugar con 10 elementos Ujú. y eso puede significar pérdida, la derrota ante el equipo contrario. Pero, ¿será que en la Biblia también hubo personajes a quienes les sacaron la tarjeta roja? Sí, claro, podemos recordar, por ejemplo, a Adán y Eva cuando fueron Fueron expulsados expulsados del Edén, ¿verdad? del jardín del Edén. Momento triste. También Moisés siendo un líder, un buen amigo de Dios, Cuando estaba a tuvo, punto de entrar, cuando él pensaba porque que era se una acercaba al expectativa, momento de ujú, entrar a la tierra prometida, ¿qué sucedió? pues se le dijo que no iba a tener esa oportunidad. Por una infracción, ¿verdad? Que perdió la paciencia en un momento crítico. Pero tenemos algún otro personaje de tarjeta roja. Sí, hay varios personajes que fueron expulsados por no jugar o no haber comprendido las reglas del juego. Y así como estos, podemos también hablar, por ejemplo, de Judas Iscariote. Quizás Judas es el personaje Ah, más icónico en cuanto a una expulsión del equipo en un momento crucial, ¿verdad? Desafortunadamente, la historia de Judas tiene conexión con el tema, con la misión. En este sentido, se podría decir que Mateo 28:16 es uno de los textos más tristes de la historia. ¿Lo podrías leer si lo tienes a la mano? claro que sí, Mateo versículo 16 del capítulo 28 dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Ellos se dirigían a una reunión previamente convocada por Jesús, Ujú. pero, Ya con bajas. pero ya con bajas, ¿verdad? Ahora Ujú, iban a jugar sin un jugador. ujú. Judas ya no escucharía esta famosa e importante declaración de misión que escucharían los 11. Sin embargo, se podría decir que en cierta forma, no solo Judas,
Ujú. sino también los 11, ¿verdad? Llegaban a ese momento con una amonestación en su registro. Claro, porque pues cuando nosotros analizamos los integrantes de ese equipo, podemos ver que desde nuestra perspectiva o de nuestra expectativa, tal vez idealista, pues no las veíamos como personas comprometidas, leales, preparadas. Y algunos dudaron. Cobardes, porque no solo Judas, sino también los otros en su manera abandonaron a Jesús, ¿verdad? Hubo momentos en Huyeron, que lo dejaron. mostraron indecisión al... Entonces, sin embargo, ¿qué podría significar el hecho de que a pesar de que los 11 llegan a ese momento sin el mejor perfil, Jesús los incluye? Y creo que ese punto trae muchas enseñanzas para nosotros porque realmente Dios no nos ve como somos, sino como lo que podemos llegar a ser y cómo a través de Él podemos llegar a cumplir esa Yo comisión o creo que este misión. punto es muy importante, ¿no? Porque si la gran comisión se basa en una buena noticia de que la gracia incluye a todos, a los que han sido expulsados en algún momento del partido, Ujú. eh, Genera los en nosotros discípulos, esperanza. los discípulos en primer lugar tenían que entender eso, ¿no? Ujú. Lo estaban experimentando, habían abandonado a Jesús, pero Jesús los incluye en ese momento, Como una segunda oportunidad. porque las buenas nuevas nos hablan de la especialidad de Jesús, ¿verdad? De incluirnos a todos cuando nos sentimos fracasados, ¿verdad? Y bueno, ahora las palabras de la Gran Comisión, algunos han detectado 4 todos. Vamos a leerlo. ¿Qué te Sí, parece si le das lectura en claro que Mateo sí. 28, 18 al 20? Y vamos a ver cuáles son los 4 todos Muy de esta bien. Gran Comisión. Versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y este es un gran comienzo. Muy bien, voy a continuar. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos Todos los los días días hasta hasta el el fin fin del del mundo. mundo. Amén. Amén. Bueno, aquí hay 4 todos que Ujú. llaman la atención. Primero, toda potestad, Me es dada. todas las naciones, todas las cosas que os he enseñado y Yo estoy con vosotros todos todos los los días. Yo días. estoy con ustedes todos los días. Ujú. Pero de acuerdo al contexto, ¿verdad? Las circunstancias que ya mencionamos, en las que llegan los discípulos a ese momento, ¿verdad? El primer todo y el último cobran importancia, ¿verdad? Sí, porque esto tiene que ver con quién está expresando esta gran comisión, porque quién lo está expresando y es alguien que deposita algo en nuestras manos, pero no se abandona, se aleja. No es como que ahí te lo encargo. No, Y yo nos estoy. respalda con su autoridad, dice toda potestad, toda autoridad. Ahora, y desde luego, cuando ellos cumplen la primera parte, también Jesús va a estar con ellos, ¿verdad? Ahora, aquí, ¿qué podría significarle a ti para los fundadores de la iglesia cristiana, ese equipo que apenas está tomando en sus manos esta gran comisión? ¿Qué podría significar esta orden ante el poderío Ujú. del imperio? Pues que probablemente muchos no se sentían parte de. Tal vez algunos dijeron, esto es solo para ciertas personas, no, no es para todos, porque también había otras expectativas en base
lo que se creía que Entonces, Jesús iba a poco a hacer. poco iban a ir entendiendo, ¿no? Hasta alcanzar el último misionero mundial que la Iglesia Adventista reclama ser. Ujú. ¿Sabías que los romanos también se consideraban un movimiento mundial y tenían una gran comisión? Se dice que los emperadores eran llamados salvadores del mundo, el salvador del mundo. Ujú. Y en el caso de el imperio en el primer siglo, tenía una gran comisión de llevar también el mensaje del poder romano a todo el mundo. Por una conquista desde varios aspectos, ¿no? Correcto. Y desde luego con valores, por ejemplo, como la fuerza, ¿no? El Claro. poder de sus legiones. Ujú. Sin embargo, el, el- el verdadero movimiento que habría conquistar al mundo no era el imperio romano, ¿verdad? No, era algo más allá de lo que propone Dios es ir a cosas más trascendentales como eh, nuestra forma de pensar, nuestro estilo de vida, cómo ofrece otras alternativas de cómo vivir, porque En tal este vez... sentido, pues las buenas nuevas del Evangelio Ujú, serían la solución, ¿no? A lo que tú estás mencionando, ¿verdad? ujú, La humanidad no sería transformada eh, por una levadura humana como la del Imperio Romano, ujú. sino por el mensaje restaurador, ¿verdad? Restaurador porque en la caída se perdió, ¿verdad? Eh, El el propósito, propósito, una la relación. relación con Dios, y ahora los discípulos y la iglesia habrían de anunciar que la venida de Jesús era la solución. La venida de Jesús, su muerte en la cruz, su resurrección, su mediación y la esperanza del regreso serían la solución al a, problema de de la la, separación. de la separación. Bueno, en este sentido, ¿verdad? Este, Pues ¿Cómo nace en el Ujú. tiempo moderno una, incluso algunos le llaman la Gran Comisión, porque parece que en los siglos Ujú. de, de oscuridad se perdió de vista eso? Eh, ¿Qué personaje, por ejemplo, podría ser un antecesor del movimiento adventista en cuanto a que él comprende que la Biblia nos incluye a todos? Pues en algún momento, aunque nosotros hoy damos por sentado que la Gran Comisión se aplica a nosotros y cuando hablamos Gran Comisión nos referimos a esto, ¿no? A estas A la orden de Jesús palabras de de Mateo Jesús 28, 18 al 20, de ¿no? ir y hacer discípulos y Correcto. siempre le hemos llamado la Gran Comisión esa parte, aunque algo que descubrimos en esta lección es que la Gran Comisión empieza por quién da la Gran Comisión, por la persona y por el respaldo que nos Y está eso lo dando. vamos a ver más adelantito con un ejemplo Ujú. del propio Jesús, ¿no? Pero no todas las personas se sintieron aludidas y esto fue un debate en muchos en momentos. Parece increíble, ¿no? Pero, por ejemplo, hasta el siglo XVII, se- muchos pensaban que la Gran Comisión solo había sido para los 11 Y y no para los se demás. sentían fuera de no Pero hubo un aludidos. personaje que podríamos mencionar que es como nuestro precursor, aunque a veces no lo consideramos así. Sí, William Carey, en algún momento conversando con otras personas, en 1792 escribió, eh, él en algún momento cuestionando esta idea de que, bueno, la gran comisión es solo para algunas personas y no nos incluye a nosotros, y él Él dijo escribió una investigación. que en español sería investigación sobre la obligación de los cristianos de emplear medios para la conversión de los paganos. Sin embargo, Guillermo Carey, como decimos en español, Ujú. no solamente difundió su investigación, sino que él mismo, ¿verdad? Decidió
irse como misionero a la India con su familia, con su esposa y sus hijos. Y ahí sirvió durante 41 años hasta su muerte. Eso Ujú, sucedió a finales del siglo XVII, a principios del siglo XVIII, ujú, eh, a principios del siglo ya XIX, ujú, y Guillermo Carey, junto con otros grandes misioneros como Roberto Moffat y Livingstone, ujú, que trabajaron en África, ujú, Irán Hudson en ujú. China Sí, y Guillermo Carey en la India. Se podría decir que ellos fueron como precursores, ¿no? Del gran movimiento adventista que nos vincula a todos. Así que, pues, todos somos misioneros. No necesitamos ir a tierras lejanas ahora, pero podemos hacer llegar este mensaje, como lo estamos haciendo ahorita, a través de la media, ¿no? y bueno, ¿por qué nosotros hacemos esto? Porque nosotros estamos siguiendo el ejemplo de, de la persona que nos ha invitado a llevar a cabo esta gran comisión. Una de las formas de ver cómo podemos compartir es que una de las cualidades del carácter de Jesús es buscar. Él toma iniciativas para buscarnos a nosotros como sus discípulos, también toma una iniciativa para poner en nuestras manos una comisión. Y es interesante porque cuando estudiamos la Biblia vemos que él utilizó figuras, eh, eh, interesantes metáforas para explicarnos algunas Parábolas, ¿verdad? parábolas. De cosas que la gente conocía Ujú. como medios didácticos, ¿no? Pero ahorita acabas de mencionar que Jesús es el buscador por excelencia, ¿no? De hecho, Sí. cuando Adán y Eva, este, se esconden Ujú, porque han entregado su libertad al pecado, al engañador, ujú. es Dios quien nos busca con una pregunta, ¿verdad? ¿Dónde ¿Dónde está? estás tú? Ujú. Y en el Nuevo Testamento hay muchas historias, pero hay una que a los niños, a los jóvenes, a los adultos, no deja de asombrarnos, ¿verdad? Y es la historia cuando Jesús como buscador busca a un personaje que todos despreciaban, que era Saqueo, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Saqueo era un cobrador de impuestos en aquella época. Era una persona que no caía bien precisamente por cómo, si de por sí Los cobradores de impuestos eran odiados porque eran judíos ujú, que cobraban impuestos a sus compatriotas, los judíos, pero era dinero para Roma, ¿no? se Por eso eran vistos consideraba como traidores. una traición Y no sé si a ti te ha pasado, pero a mí un tiempo, cuando no había estudiado a profundidad esta historia, y hasta me resultaba incomprensible la actitud de Jesús, cómo Jesús ujú, busca a un personaje que aparentemente no tiene una necesidad, porque ujú. era rico, ¿verdad? No se preocupaba de su futuro, tenía aparentemente todo. Y es porque tal vez el concepto de necesidad que tenemos es solo cuestión material, Correcto. pero Jesús se Hay otras formas, le, ¿no? De estar perdidos. ve otras necesidades, ¿no? Como el sentido de vida, el sentirnos parte de de algo. Y antes de que tú nos expliques como psicóloga, porque nos gustaría escuchar tu punto de vista, Ujú, pero aquí la palabra que usa Lucas cuando Jesús dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, en el griego, en el que se escribe el Nuevo Testamento, la palabra que se traduce como perdido es apololos, que ujú. significa destrucción. Destrucción. Entonces aquí cabe tu comentario, ¿no? ¿En qué sentido nuestros oyentes podrían estar en camino a una destrucción Ujú. sin darse cuenta? Desde Pues el punto de vista, por ejemplo,
de sus relaciones psicológicas, etcétera, de su entorno. ¿Qué Creo, podrías creo que comentar de puede eso? haber muchas respuestas. Podemos estar perdidos, por ejemplo, a la hora de establecer nuestras prioridades, ¿no? Cuando no nos preguntamos qué es lo más importante en nuestra vida, a qué le estamos dedicando más tiempo, en qué estamos invirtiendo más energía, porque pues cuando nosotros estudiamos la Biblia y tenemos ese encuentro con Jesús, Él algo que nos ayuda es a restablecer nuestras prioridades, ¿no? Sí. Y Saqueo se encontraba perdido precisamente en esa parte. Correcto, Materialmente porque lo tenía todo. cuando Jesús lo encuentra, hay un cambio muy notable Ujú, en sus prioridades. Parece que sus prioridades era como estafar, claro, ujú, porque se dice que los ujú, publicanos compraban el cargo. sí, Entonces, pues de alguna manera tenían que recuperar su inversión. ujú, Entonces sus prioridades no estaban bien establecidas, pero cuando Jesús busca a Zaqueo y le pide que se baje del árbol y que lo reciba en su casa, ujú. Zaqueo dice Es interesante su respuesta su porque su respuesta, respuesta muestra un cambio, ¿no? proyecta ahora la dirección que le está dando a sus prioridades. Lucas capítulo 19, versículo 8, muestra cómo él empieza a restablecer sus prioridades, ¿no? Tal vez darle un orden diferente. Por ejemplo, dice, entonces Saqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado, ¿no? Ahora su mirada está puesta en las personas y en las necesidades. ¿Tú has encontrado algún caso donde alguna persona ha estado gastando sus energías en forma destructiva, pero cuando con la ayuda de un terapeuta, ahora enfoca sus energías en ayudar a los demás? Porque Saqueo aquí se dice que la tradición sugiere que de allí en adelante Saqueo se dedicó a ayudar a las personas. Sí. Sí, y yo creo que pueden haber muchos ejemplos, por ejemplo, de la familia, ¿no? Cuando Ujú. tal vez la prioridad está en tener la razón, en una de las relaciones humanas, una de las más complejas es la relación de pareja. Y creo que a veces cuando hay un desacuerdo donde es necesario negociar, hacer ciertas concesiones, pues hay prioridades como por ejemplo tener la razón o porque se está invirtiendo tiempo en otras situaciones y no se está poniendo atención a las necesidades de la pareja. O por ejemplo los hijos, ¿no? En algún momento me encontré con un papá que donde lo motivábamos a involucrarse más en las actividades de su hijo y él respondió, para mí lo más importante ahorita es trabajar para que tenga una casa y comida y no estoy muy interesado en cómo le va en la escuela o Mm. si cómo se siente actualmente, ¿no? Entonces, tal vez la energía que se está invirtiendo, sí es necesario tener un techo y comida, pero en ese momento la vida emocional del hijo no estaba teniendo ese acompañamiento, ese involucramiento de La parte del padre. relación, la comunicación Ujú, sus papás no era prioritaria ni para ellos, ¿verdad? ujú, Entonces aquí podríamos decir que Saqueo, cuando experimenta la aceptación de Jesús, cuando Saqueo le dice, es necesario que yo pose en tu casa, ujú, ¿verdad? Él es transformado porque ahora eso que le hacía falta, que era la relación ujú. con Jesús el buscador, ¿verdad? Ahora se restablece. Pero ¿cuál fue la reacción de la gente? No, pues como era algo que no se esperaban, pues muchos cuestionaron, ¿no? Incluso Jesús fue criticado. ¿Cómo es que esta persona que dice que salva, pues lo primero que va a buscar, pues es a un cobrador de impuestos, ¿no? Lo critican, ¿verdad? Ujú, Porque su concepto de, de santidad, digamos, era enfocado a las acciones más que en la relación, ¿no? ujú,
y les parecía eh, difícil de entender que un maestro como Jesús Pudiera fuera a comer. acercarse. Ujú, Y dice la Biblia que murmuraron. ujú. ¿Qué efectos tiene la murmuración? En, en las personas el murmurar, ¿o a qué te refieres? Sí, la murmuración, aquí por ejemplo dice que la murmuración, ¿verdad? ¿Por Ujú, qué Jesús entra? Pareciera que Zaqueo se preocupa por Jesús y entonces da esa respuesta. ujú. Pero la murmuración, ¿qué efectos podría tener en las personas que están luchando por cambiar, por ejemplo? Pues puede crear como... La murmuración puede significar desconfianza hacia los nuevos cambios. Y las personas que están tratando de hacer un cambio algo que deben comprender es que la falla es parte del cambio, ¿no? Cuando está haciendo un cambio es muy importante que la red de apoyo pueda colaborar. Entonces, que en ese momento hayan las personas murmurado, que hayan expresado como un rechazo o una crítica, eh, pudieron haber hecho que tal vez se sintiera desanimado ante esta nueva decisión que estaba Probablemente en otros tratando de tomar momentos Zaqueo haya querido cambiar, pero por la ante la murmuración. murmuración Se desanimaba. se Ajá. desanimaba, ¿no? Porque se cree que él había escuchado a Juan el Bautista, Ujú, pero él quizás se preguntó, ¿será que para mí hay esperanza? ujú, ¿Verdad? Hasta que escuchó hablar de Jesús y la historia dice que él quería conocerlo, ujú. pero no se imaginaba Que él se iba a que acercar que el y buscador incluso Zaqueo iba a ser el que fuera... encontrado por Jesús, el buscador, Y, que había an- venido del cielo, ¿no? y ante esta iniciativa de, oye, yo quiero ir a tu casa, ¿no? Podrá haber personas que nos están escuchando que se encuentren en esa situación, probablemente, ¿verdad? Sí, que tal vez no se sienten dignas o que alguien les ha dicho que no merecen recibir este mensaje o este mensaje no es para ellos o que no hay una segunda oportunidad, porque tal vez la forma en que se han expresado en algún momento, pues, O que sienten que ya les sacaron la tarjeta roja y que y que ya no hay han sido expulsados, ¿no? Que no hay expulsados. una... Pero la buena noticia es que Jesús es quien nos busca, no el hombre. A Ujú. Dios, ¿verdad? Jesús nos busca. Ahora, acercándonos a una conclusión, podríamos decir que Jesús en los evangelios responde al efecto de la murmuración, como tú Sí. decías, ¿verdad? Con figuras muy fuertes en su significado, ¿verdad? De positivo, Ujú, que pueden animarnos a todos, porque ujú. todos estamos en alguna forma perdidos Perdido, y sí. en un camino a la destrucción. ¿Cuáles serían esas historias? ¿Te acuerdas de ellas? Sí, pues en algún momento una de las parábolas que se mencionó fue, por ejemplo, la moneda perdida, el hijo pródigo, Y la incluso oveja la perdida, ¿no? oveja perdida. Es Ajá. correcto, incluso algunos, así como tú lo mencionaste, piensan que es una sola parábola en tres partes, Ujú, donde hay tres elementos que se pierden, ujú, pero los tres son recuperados. ujú. Ahora, ¿en qué sentido cada uno de los tres eh, perdidos estaban en un peligro de destrucción? Porque recordemos que este es la advertencia, ¿no? Por ejemplo, la oveja perdida, ¿qué peligro se enfrentaba? Pues está en un barranco, los Barranco, otros los animales depredadores. que puedan acechar. Así que la pobre oveja estaba Ujú, ahí temerosa. ujú, ¿Quién podía resolver su situación? Ella no podía. ujú, Ella no sabía el camino. Como se daba cuenta que estaba perdida. Pero la historia dice que es el buen pastor el que va y la encuentra. ujú. Y luego hace una fiesta. Sí, Y el hijo pródigo, de igual ¿hasta manera. qué punto había llegado al alejarse de su casa? Pues de vivir en un lugar con la comodidad, sin ninguna necesidad, después de perder toda la herencia, de gastarla, de no llevar una buena Y ver que administración, sus amigos empiezan a ir, pues lo abandonan.
también se habla cómo llegó a trabajar hasta en una posilga, ¿no? Que Para la mentalidad judía, cuidar cerdos era era como era inimaginable, ¿no? Porque los ujú, cerdos eran animales inmundos, eh, vistos como animales. vistos como animales inmundos. Entonces, era como decir que un joven adventista buscando trabajo, ¿verdad? En su desesperación llegase a servir bebidas en Ujú, un bar, ujú, ¿verdad? ¿Cómo se sentiría él? Entonces, sin embargo, dice la historia que volvió en sí. ujú. Y Sí, y el volver en sí es como reconocer ese reconocimiento que hay muy de, importante, ¿no? que es un gran paso, el reconocimiento que hay donde dice, bueno, si yo estuviera en la casa de mi papá, Aunque fuese un jornalero, dice. no tendría por qué vivir estas Ahí dice, ahí circunstancias, ¿no? hay pan abundante. Ujú. Y Pero no esa, solamente lo piensa o podríamos decir que se arrepiente, ¿no? ujú. Sino qué es lo que hace. Pues se plantea la posibilidad de llegar a casa, incluso practica Un discurso. un Y se discurso, levanta, ¿no? dice, y va a su casa Ujú, y va practicando un discurso. Me gusta esa parte porque creo que todos en algún momento ujú. cuando tenemos una cita, como que practicamos un discurso, ¿no? Y él dice, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado Pecado contra contra el el cielo cielo y y contra contra ti, no ti. soy digno de ser llamado tu Ujú, hijo, trátame como uno de tus jornaleros. ujú. Pero ¿qué sucede cuando Pues su padre lo ve a pues la el distancia? padre lo recibe con los brazos abiertos, sin importar todo lo que había dado como herencia, lo recibe con los brazos abiertos. Y es ahí donde, pues, el padre no le importó cómo venía, lo que había gastado, cómo incluso podía haber olido, sino al ver a su hijo corrió. Y algo que tal vez no esperemos como desenlace en esta historia es que le prepara una reunión Le prepara un banquete, ¿no? de El bienvenida, becerro ¿no? más Ujú, gordo. Y no era porque ujú, el muchacho viniera hambriento solamente, sino hay ujú. una declaración interesante, ¿no? Del padre. Dice, mi hijo estaba perdido Y ahora, y ahora lo he encontrado. ujú, Posiblemente, como tú mencionabas, ¿no? Hay familias donde un miembro puede estar perdido en la ujú, misma casa, ujú, ¿verdad? Necesitan ayuda, ¿verdad? De un terapeuta, de un instructor bíblico, ujú, del estudio sistemático de la Biblia, ujú. para que puedan darse cuenta, ¿no? De que Dios los está buscando y de que Dios puede sanar esas responsabilidades. ¿Qué podríamos decir de la moneda? Pues la moneda aparentemente no piensa ni siente, pero estaba perdida en cuanto a su valor, porque mientras las personas no la vean, ¿qué valor tiene? Y estaba en Eh, el polvo. Las eh, monedas son, su valor es determinado por la inscripción, la imagen que lleva, ujú, pero pareciera aquí que la parábola sugiere que esa imagen se estaría borrando, ¿no? al no Ahora, estar las tres escondida. historias terminan con una fiesta. Eh, ¿Podrías mencionar algún ejemplo de, de la alegría que se produce cuando alguien encuentra algo que se había perdido? Sí, pues en estas tres parábolas, la alegría que experimentó el padre, la persona al encontrar a la moneda, incluso el pastor, ¿no? Habiendo perdido, habiendo tal vez estando el resto ya en casa, digamos, resguardadas, él decide ir por por una oveja porque es importante para él, ¿no? Y es ahí donde cada uno de ellos experimenta una alegría y la alegría de ser encontrado. Hoy en día hay ejemplos, ¿no? La gente, en las redes sociales la gente celebra Ujú. cuando, por ejemplo, se pierde una mascota. Todo el Celebra mundo cuando se expresa encuentra. su preocupación, Ujú, pero cuando es encontrada, a veces se vuelve viral, ¿no? Ese momento. ujú. Pero eso realmente apenas sería un pálido reflejo de lo que sucede en el cielo, ¿no? Cuando alguien
recibe a Jesús en su corazón, Ujú. Jesús dijo, hay Alegría. alegría delante de los ángeles, ¿no? Los ángeles celebran Ujú. esa, ese encuentro, esa victoria, porque las tres parábolas, las tres historias, no hablan de fracaso, Jesús no fracasa. No. Ujú. Las tres hablan de éxito. Yo creo que podríamos quedarnos, ¿verdad?, con esta imagen y como iglesia, ¿verdad?, involucrarnos y planear estrategias para llevar esa buena noticia a todos los que nos rodean. Los perdidos son encontrados, los vecinos celebran y el cielo se alegra. Y ese es el desenlace del cual se nos invita a todos formar parte, no solo aquí en la tierra, sino en el cielo, ¿no? Aceptar esta gran comisión que se ha expresado en favor de nosotros. No hay que olvidar en favor de quién se ha expresado esta gran comisión. Y En como favor de nosotros y sí, ahora es nuestra, ¿no? Para responder a lo que Dios ha hecho por nosotros. Bueno, creo que esa podría ser la conclusión. El cielo se alegra, ¿no? por cada uno de nosotros. Y bueno, nos da mucho gusto poder haber conversado con ustedes el día de hoy. No recordemos seguir esta guía sistemática de la escuela sabática ahora en nuestra próxima lección número 3.